Son los componentes físicos y tangibles que conforman la computadora. Disco duro, impresora, procesador, tarjeta madre, memoria USB, memoria RAM, memory stick, tarjeta de video, monitor, mouse, teclado, CD-ROM, CD-ROM, footer, webcam, disquete, escáner, bocinas celulares, adaptadores, regulador, micrófono, audífono, disquete, cables, lector de CD. Una hoja blanca y siempre una hoja. Proyector, cámara digital, módem. Las TICs, conocidas como tecnologías de información y comunicación, se definen como el conjunto de herramientas generales de la naturaleza digital. Mediante él se divulga el proceso de información, se establece comunicación entre dos o más interlocutores. Estudia el conjunto de conocimientos científicos, métodos y técnicas para el diseño, la construcción y uso de aparatos y aplicaciones que permiten el procesamiento de datos. Este término es de origen inglés y muy común que sea empleado como sinónimo de informática, o medida que ambos tratan de cuando el volumen de datos es grande, el procesamiento para obtener la información es repetitivo y complejo. Es necesario el uso de sistemas y dispositivos que ayude con el trabajo. Mediante el empleo de datos es posible autorizar procesos. Computadora es un dispositivo electrónico habilitado para interpretar y ejecutar órdenes de entrada y salida, así como para realizar operaciones lógicas y aritméticas de gran velocidad, conformado normalmente por el monitor, teclado, CPU y mouse. ¿Sí, no? Virus informático. Un virus informático es un malware que tiene por objeto alterar el normal funcionamiento de la computadora sin el permiso o reconocimiento del usuario. Los virus habitualmente reemplazan archivos ejecutables por otros infectados con el código. De estos, los virus pueden destruir de manera intencionada los datos almacenados en un ordenador, aunque también existen otros más benignos que solo se caracterizan por ser molestos. Los virus informáticos tienen básicamente la función de propagarse a través de un software. No se replican a sí mismos porque no tienen esa facultad como el gusano informático. Son muy nocivos y algunos contienen además una carga dañina. Payload con distintos objetivos, desde una simple broma hasta realizar daños importantes en los sistemas o bloquear las redes informáticas generando tráfico inútil. Antivirus. Los llamados antivirus programas tratan de descubrir las trazas que han dejado un software malicioso para detectarlo y eliminarlo, y en algunos casos contener o parar la contaminación. Tratan de tener controlado el sistema mientras funciona parando las vías conocidas de infección y notificando al usuario de posibles incidencias de seguridad. Consiste en generar filtros de ficheros dañinos si el ordenador está conectado a una red. Estos filtros pueden usarse, por ejemplo, en el sistema de correos o usando técnicas de firewall. En general, este sistema proporciona una seguridad donde no se requiere la intervención del usuario, puede ser muy eficaz y permitir emplear únicamente recursos de forma más selectiva. Son aquellos que no se quedan residentes en memoria, se replican en el momento de ejecutar el fichero. Los virus de infraestructura que corrompen el fichero donde se ubica al sobreescribirlo. Virus de firmware.
Software es el término dado a programas informáticos legales diseñados para realizar funciones concretas, debido a una inadecuada comprobación de errores o a una programación confusa, causan daños al datos. Dañan el hardware o inutilizan los datos del computador. ¿Qué es desfragmentar? Desfragmentar es una tarea que realiza nuestro ordenador para reordenar los datos de la unidad, un disco duro, por ejemplo, de modo que se aproveche mejor el espacio. ¿Para qué sirve? Si tenemos el disco duro de nuestro ordenador con los datos bien repartidos, los accesos serán más rápidos, las aplicaciones se iniciarán en menor tiempo y podremos trabajar de un modo más fluido. ¿Para qué se debe desfragmentar? A medida que vamos trabajando con nuestro ordenador, la información contenida en nuestro disco duro se vale de un lugar a otro, instalamos y desistimos programas, etc. Hoy en día podemos llegar a mover gran cantidad de información en un único archivo, como por ejemplo una película o una carpeta con documentos personales. Todo esto va provocando que el espacio en nuestro disco duro, que está repartiendo en bloques de tamaño o más o menos grandes, se vaya desaprovechando, pues se crean zonas donde hay bloques vacíos, pero no lo suficientes como para poder ser utilizados de manera eficiente. Un bit. El bit es un carácter que puede ser un número, una letra o un símbolo. Un bit consiste en 8 bits, dígitos binarios. Un bit es la unidad más pequeña de información que una computadora puede procesar. ¿Cuándo eran 8 minutos por los dos videos? El disco duro es el dispositivo principal que utiliza una computadora para almacenar información. La unidad disco duro también es llamada unidad de disco o unidad de disco fijo. La mayoría de las computadoras tienen únicamente un disco duro localizado en la parte interna de la casa. La unidad del disco duro almacena magnéticamente los datos en una pila de discos rotativos llamados plantes. Un disco duro tiene varias cabezas de lectura escrita que leen y registran datos en él.